La Biblia es un gran libro dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera, escúchela. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares, junto a su familia, y que todos se encuentren bien de salud. Yo estoy bien, estoy contenta de una vez más estar con ustedes en esta escuela dominical que nos está entregando el Señor cada domingo. Le doy gracias a Dios
porque hemos podido ir aprendiendo de su palabra. Niños, vamos a comenzar esta escuela y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es lo más importante, comenzar en el nombre de Él para que Él esté con nosotros y abra nuestros sentidos del entendimiento para poder comprender su palabra, comprender lo que Él nos quiere enseñar hoy. Bueno, estamos en esta escuela dominical, este día domingo, ¿cierto? Donde la lección de hoy nos va a hablar de una persona que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento. Esta lección en esta unidad, ¿cierto? Que se llama la palabra. ¿Se acordaban todos cómo se llamaba esta unidad que estamos estudiando? Estamos en la lección número 3 de la unidad que se llama la palabra. Muy bien. Esta unidad nos ha hablado de la importancia de que nosotros amemos, atesoremos la palabra del Señor, que nosotros queramos cada día aprender más de la palabra del Señor, que nosotros atesoremos este libro en nuestra vida y queramos cada día conocer más. Este libro, como lo mencionábamos, es el libro pero más importante de todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les decía que pueden haber libros de cocina, que pueden haber atlas del mundo donde nos pueden mostrar lugares del mundo? Pueden haber libros, ¿cierto?, que son muy interesantes, libros que hablan de ciencia y de muchas cosas, pero el libro más importante en nuestra vida es la Biblia. ¿Se acuerda que hablábamos que había manuales, ¿cierto?, de indicaciones, manuales de instrucciones, cómo aprender a usar una cosa, cómo aprender a usar otra, ¿cierto? Pero para nosotros el libro más importante es la palabra, la Biblia, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, es la voz misma de Dios a nuestras vidas. Por eso estamos estudiando esta unidad que se llama la palabra. Y ya en la primera lección mencionamos, ¿cierto?, ¿se acuerdan cuál era el personaje de ese domingo? ¿Se acuerdan de quién estudiamos? A ver, les doy una pista. Era pescador. ¿Se acuerdan? ¡De Pedro! Sí, muy bien. Hablamos de Pedro, ¿cierto? Y en ese entonces, cómo Dios transformó la vida de Pedro a través de la palabra. Después, el domingo pasado, la tía Connie nos hablaba de que la palabra del Señor era la semilla, ¿cierto? Y nuestros corazones eran esa tierra buena, esa tierra fértil, que esa semillita podía germinar, podía crecer, ¿cierto? Entonces, hoy en la lección número 3 vamos a ver a un personaje que, como yo les decía, ya lo hemos escuchado en otras lecciones, en otras escuelas. Y esta persona, este profeta, se llama Samuel. Pero no vamos a ver a Samuel, un profeta ya adulto. Vamos a ir a su niñez. Vamos a ir a cuando él era chiquitito. Vamos a ir a una parte importante de su vida. Y para eso vamos a ver un video donde nos va a mostrar cómo fue el llamado de Samuel, cómo fue su primera vez que él oyó la voz de Dios. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Y antes de entrarnos de lleno a la lección, yo te invito a que veamos este video y luego lo vamos a comentar. ¡Atención! Ana estaba triste porque no tenía hijos. Un día oró y Dios le dio un hijo al que llamó Samuel. Ella estaba muy agradecida, por eso entregó a Samuel para que sirviera a Dios.
Ana dejó al pequeño en el tabernáculo con Elí, el sacerdote. Samuel ayudaba a Elí, que ya estaba viejo y ciego. Incluso dormía en el tabernáculo, mientras que Elí dormía en una habitación cercana. Una noche, Samuel oyó a alguien que lo llamaba por su nombre. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», dijo Elí con sueño. «Vuelve a la cama». Samuel regresó a su cama. Nuevamente oyó su nombre y corrió otra vez a Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», contestó Elí suspirando medio dormido. «Vuelve a la cama». Después que Samuel oyó la voz por tercera vez, Elí le dijo que era el Señor quien lo llamaba. «Si él te llama otra vez», le explicó Elí, «solo di, habla Señor, tu siervo te está escuchando». Y Samuel lo hizo así. «Samuel», dijo Dios, «¿puedes ser mi profeta y entregar mis palabras fielmente a mi pueblo?» «Sí puedo», dijo Samuel. Y así lo hizo, hasta que fue un anciano. Excelente. Vimos ese video donde nos graficaba, ¿cierto? Nos explicaba muy claramente cómo fue el llamado de este profeta Samuel. Lo vimos en su niñez. Samuel, ¿cierto? Como pudimos ver, es un niño que desde muy pequeñito estuvo en el templo, estuvo al servicio del Señor. ¿Y por qué estuvo desde 2 años? ¿Por qué estaba tan chiquitito y no estaba con su mamá? Bueno, Samuel fue la respuesta de una petición que hizo su mamá, Ana. ¿Se acuerdan que vimos esa lección? Donde Ana estaba en la puerta del templo y estaba llorando así y murmuraba, pero ella estaba orando pidiéndole al Señor un hijo. Y ella le decía a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a devolver, que se lo iba a entregar para su servicio. Y así fue. Ana tuvo este hijo, ¿cierto? Y cuando ya pudo destetarlo, cuando ya pudo alimentarse solo el niño, ella lo fue a entregar al templo con un profeta mayor, con un profeta ya adulto que se llamaba Elí. Ella le dijo al Señor, Señor, tú me diste este hijo y yo dije que te lo iba a devolver y yo voy a cumplir y te agradezco mucho, amo mucho a mi hijo, pero aquí está, lo dejo a tu servicio, lo entrego para que tú lo uses. Entonces, de esta manera, Dios vio la obediencia, ¿cierto?, de Ana y bendijo a Ana y bendijo a Samuel. Samuel era este bebé, este niño que iba a quedarse en la casa, allí en el templo, al servicio del Señor, allí con Elí, un profeta ya adulto, grande. Y Samuel estaba con Elí, ¿cierto? Y una noche, como pudimos ver, Samuel oía una voz, ¿cierto? Alguien le hablaba y le decía, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era el profeta Elí, ¿cierto? Entonces iba y le decía, ¿me hablaste? Pero no era él. Entonces esto le ocurrió un par de veces, como 2 o 3 veces en la noche. Entonces, ¿qué entendió Elí? Que era Dios que estaba llamando a Samuel. Y Elí le dijo a Samuel, Samuel, cuando tú oigas de nuevo esta voz, tú vas a responder, habla, Señor, tu siervo escucha.
¿Y qué hizo Samuel? ¿Se fue a dormir así descuidadamente? No, Samuel obedeció a lo que le dijo el profeta Elí. Entonces él estuvo atento y cuando él oyó esa voz, él se sentó, ¿cierto?, en su cama y le dijo tal como le había dicho Elí. Le dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Y así podemos ver cómo Dios le habló a Samuel, cómo Dios oyó desde muy pequeñito la voz de Dios. Entonces, como ya hemos visto, ¿cierto? Esta parte, esta introducción, esto nos quiere decir, niños, pongan mucha atención, nos quiere decir que Dios le puede hablar a una persona adulta, le puede hablar a alguien grande o a un niño. Le puede hablar a una persona, a un hombre o a una mujer. Le puede hablar a una persona que es de oficio pescador o le puede hablar a una persona que trabaja en tesorería, como lo fue con Mateo. Entonces, Dios le puede hablar a quien Él estime, a quien Él quiera, ¿ya? Y en este caso, Dios le habló a un niño pequeño. Por eso que nosotros, niños, tú y yo, debemos estar atentos siempre a la voz de Dios. No pensar, no, ¿qué me va a hablar a mí? No, no creo. No, eso no debemos pensar nosotros. Para eso, ¿qué debemos tener en cuenta, queridos niños? Hay 3 cosas importantes que vamos a mencionar para que tú y yo pongamos atención y aprendamos de esta lección. Primero, estar en el lugar correcto. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué significa? Si tenemos amistades, amiguitos, amiguitas que no agraden al Señor, que no nos conviene, o si nosotros vemos cosas malas, vemos cosas que a Dios no le agradan, escuchamos cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan, o si estamos siendo desobedientes con los papás, si estamos siendo porfiaditos, si estamos siendo flojitos, o si estamos haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere o como nuestros padres nos enseñan, si estamos siendo mal portados. Todas esas cosas, queridos niños, hacen un verdadero tapón para nuestros oídos. Todas esas cosas hacen que nuestro sentido del oído se bloquee y eso impide que oigamos la voz de Dios. Estar en el lugar correcto no significa que nos vayamos a vivir al templo. No significa que estemos viviendo todos en la casa de nuestro pastor. Estar en el lugar correcto significa estar a los pies de Dios, estar cerquita de Dios. Querer estar cerca es tener una comunión con Dios, es tener llegada. ¿Y cómo tenemos llegada a Dios nosotros? A través de Jesucristo. Entonces, estar en el lugar correcto es estar en una posición también de querer oír la voz de Dios, ¿ya? Entonces, evitar las malas amistades, evitar escuchar cosas que a Dios no le agradan, evitar mentir. Mentir nos aleja de Dios. Desobedecer nos aleja, nos aparta de Dios. ¿Ya? Entonces, el primer lugar es estar en el lugar correcto. ¿Por qué Samuel oyó la voz de Dios? Porque él estaba en el lugar adecuado, estaba en el lugar correcto, estaba donde su madre lo había dejado, estaba en el templo, estaba al cuidado de Elí, de una persona mayor que lo estaba orientando, que lo estaba guiando a ser un buen servidor de Dios.
Eso significa estar en el lugar adecuado, en el lugar correcto. Y tú y yo hoy podemos también pedirle al Señor estar en el lugar correcto, no en el lugar equivocado, no lejos de Él. ¿Ya? ¿Me entienden, niños? 2. Estuvo abierto a aprender de alguien mayor, de alguien que lo orientaba. Samuel vivía con el profeta Elí. Cuando Dios llamó a Samuel, fue el profeta Elí quien lo orientó, quien le dijo cómo debía hacerlo y qué debía hacer para escuchar a Dios. Y Samuel, ¿qué hizo? Atentamente recibió las instrucciones y siguió al pie de la letra, como decimos nosotros, lo que Elí le dijo. Entonces, hoy nosotros también debemos estar atentos, abiertos a aprender de alguien que sepa más que nosotros, de algún líder espiritual, de nuestro pastor, del tío de la escuela dominical, del monitor, ¿cierto? A aprender de nuestros padres, si son nuestros padres cristianos, hijos de Dios, y ellos nos quieren orientar, dejarnos guiar, dejarnos enseñar y por sobre todo dejarnos enseñar por lo más importante, por la palabra del Señor, por la Biblia, dejarnos enseñar por este libro maravilloso. Entonces, ya tenemos 2 cosas importantes: estar en el lugar correcto y estar abierto a aprender, a dejarnos enseñar, educar por alguien, ¿cierto? Lo más importante para oír la voz de Dios, el tercer punto, es que debemos ser amigos de Dios. Debemos tener una relación con Dios. ¿Qué significa esto? Hablar con Dios, ¿cierto? ¿Hablar de qué manera? Orando, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, nos comunicamos con Dios, ¿cierto? Ahí se crea una relación, hay una amistad, hay cierto, yo amo a Dios. Cuando yo quiero conocerle más, quiero saber más de Él, yo amo a Dios y aprendo más de Dios y puedo saber más de Él, ¿ya? Entonces, para tener una relación con Dios debemos ser amigos de Dios. Para que Dios nos hable a nosotros, nosotros debemos también estar abiertos a oír la palabra de Dios, a oír de Dios. ¿Y de qué manera podemos saber de Dios, conocer más de Dios y oír a Dios? Es, como les decía yo, a través de este libro maravilloso. ¿Ya? Esos serían como 3 puntos clave, muy importantes que debemos tener en cuenta. Estar en el lugar correcto, como estaba Samuel. Él estuvo dispuesto y atento a aprender, como lo hizo, ¿cierto?, Samuel de Elí, y ser amigos de Dios para que Dios pueda hablarnos y nosotros oír a Dios. ¿Ya? ¿De qué manera Samuel estuvo abierto a oír? Cuando él le dijo, ¿cierto? Él ocupó una frase que dice: habla, Señor, tu siervo escucha. En esa frase él le dijo muchas cosas. Le dijo: Señor, yo creo que tú me estás hablando. Le dijo: Señor, habla. Él entonces estaba confesando de que él sabía que Dios le estaba hablando y que Dios hablaba. Le dijo: tu siervo, por él, ¿cierto? Yo, tu siervo, y le dijo: escucha, estoy atento, Señor, a escucharte. Con esa frase le dijo: Señor, si quieres hablarme, estoy atento, estoy dispuesto, háblame. Y de esa manera Dios le habló a Samuel. Es muy importante que analicemos nosotros hoy en día de qué, cómo y cuándo, en qué momento nos estamos comunicando con Dios.
Háganse ustedes esa preguntita así para adentro. Pregúntense, ¿cómo me estoy comunicando con Dios? ¿Estoy dándole tiempo a Dios para que Él me hable? ¿Estoy siendo amigo de Dios? ¿Ya? Es muy importante que sepamos que hay muchas formas en las que Dios nos puede hablar. Hay muchas formas, así como Dios le habló a Samuel, ¿cierto? Con voz audible, puede hablarte en sueños, puede hablarte a través de tu pastor, puede hablarte en una oración, tú puedes escuchar en tu interior cómo Dios te habla, puede ser a través de un sueño. Hay muchas formas de las que Dios te puede hablar, pero la más clara, la más inequívoca es la palabra de Dios. Esta es la manera en que nosotros no nos equivocamos al oír la palabra de Dios, porque estamos escuchando directamente la voz de Dios, ¿cierto? Y es por eso que hoy nosotros estamos hablando de la palabra. Es por eso que hoy nosotros estamos estudiando esta unidad que se llama la palabra. Como pudimos ver en la primera lección, Pedro, ¿cierto?, en una transformación por la palabra. Dios transformó a Pedro, ¿cierto?, de pescador de peces en el mar, lo transformó a pescador de hombres, ¿cierto? Y lo hizo a través de la palabra. Después, en la segunda lección, con la tía Connie, hablábamos de que la palabra era la semilla, ¿cierto? Y nuestro corazón, nuestra vida, nosotros somos una buena tierra para que esa semilla entre a nuestro corazón y haga vida. Y hoy, en esta tercera lección, estamos viendo de que la voz de Dios es la palabra, de que podemos oír a Dios, tal como Samuel, pequeñito, ¿cierto?, escuchó a Dios. Hoy nosotros podemos oírle a través de la palabra. ¿Me comprenden, niños? ¿Sí? ¿Me entendieron lo que les quise explicar en esta lección? ¿Cuál es el objetivo principal? Es entender que la palabra nos lleva a ser amigos de Dios y que todos podemos ser amigos de Dios. Dios no te va a rechazar a ti, ¿cierto? Por algo, por alguna casual, por cualquier cosa. Dios no te va a rechazar. Solo tú tienes que querer ser amigo de Dios y Dios nos va a hablar. ¿Ya? ¿Me entendieron, niños? ¿Se acuerdan cuál es la lección, el versículo que hemos estado estudiando, que nos hemos estado aprendiendo? Es a través de las mismas lecciones que hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, que nos enseñaba sobre la palabra. Y así vamos concluyendo, ¿cierto?, esta lección del día de hoy. Espero que hayan comprendido y que se estén aprendiendo, ¿cierto?, este texto, ¿cierto? ¿Se acuerdan del texto? ¿Se han aprendido la mímica del texto? ¿Lo quieren recordar? Sí, yo quiero recordarlo. A ver, la primera lección decía, ¿lo quieren hacer conmigo? Todos juntos. A ver, hagámoslo así. Porque la palabra de Dios. Esa es la primera parte, ¿cierto? Eso lo estudiamos, lo aprendimos en la primera escuela dominical de esta unidad. Porque la palabra de Dios. La segunda parte dice, es viva y eficaz. ¿Ya? Hagámoslo todo junto, a ver. Porque la palabra de Dios, ¿sí? ¿Ya? Es, así, es viva y eficaz. ¿Sí? Y ahora la tercera parte viene más
cortante. Ya, lo hice lento para que tú pudieras aprendértelo. Lo vamos a hacer todos juntos ahora, ¿ya? Vamos todos juntos una vez más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Eso, muy bien. Yo creo que en su casa lo están practicando. ¿Ya, niños? A mí me gusta mucho aprender los textos así con mímica. Me cuesta un poquito, pero es una manera de que todos nos aprendamos versículos de la Biblia. Bien, niños, les mando un abrazo grande a todos, a cada uno de ustedes. Espero que no se pierdan las escuelas dominicales, que están muy, muy, muy interesantes para aprender de la palabra del Señor. Quedan las escuelas en la página, ¿cierto? Para que puedan verlas si la quieren repetir y para que se aprendan los textos, que es muy importante que nos sepamos versículos de la Biblia, que es la palabra del Señor. Un abrazo grande a todos, a cada uno de ustedes. Pórtense bien y busquen tener comunión con Dios. Comunión, oración, hablar con Dios, ya durante la semana. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y nos vemos en otra escuela dominical. ¡Chao, niños!